Hola amigas y amigos de Suspiros de Arte, nos encontramos en una nueva emisión de Personajes del Toro. En esta oportunidad nos encontramos con Ignacio Garibay, quien nos va a platicar un poco acerca, obviamente primero su perspectiva como aficionado, también un poco de esta etapa novilleril que está enfrentando o afrontando en esta etapa de su vida, y en general cómo ve el futuro de la fiesta. Esos van a ser los grandes temas que vamos a tocar en este episodio de Personajes del Toro. Pero bueno, antes de entrar en materia, me gustaría saludar a nuestro invitado del día de hoy, Ignacio Garibay. ¿Cómo te encuentras? Espero que estés muy bien y que sea una buena charla aquí en Personajes del Toro. Así va a ser, Ricardo. Muchísimas gracias por tu invitación. Espero que podamos tener un rato muy ameno y saludar también a toda la gente que nos está escuchando. Muy bien, Ignacio, pues aquí nos encontramos y fíjate que la parte medular de iniciar este programa es que siempre aquí en Suspiros de Arte tenemos la convicción de que cada uno de nosotros, más allá de donde nos encontremos dentro de la industria taurina o dentro de la fiesta como simples aficionados, Ujú. pues todos tenemos de alguna u otra manera una conexión y un vínculo que tiene una raíz y un origen, ¿no? Y en Claro. ese sentido, pues me gustaría que le platiques un poco a la gente que a lo mejor por el nombre y el apellido a lo mejor se pueden ir dando un poco la idea de por dónde puede venir la historia, pero bueno, al final de cuentas siempre puede venir cierta anécdota y cierta historia que es muy digna de contar. Y pues en ese sentido nos gustaría que nos platiques un poco cómo fue ese inicio y cómo fue ese primer contacto con la fiesta del toro. Pues la verdad que así como tal, un primer contacto del que yo tenga memoria, la verdad es que no existe, porque yo nací de la mano de los toros casi casi. Y más allá de eso también es algo que desde muy pequeño me ha enseñado muchísimos valores, como el respeto, como la admiración, y entre muchísimas cosas que me han permitido ir admirando y respetando a todas esas personas, a todos esos toreros, ganaderos, empresarios, a toda la gente del toro, que lo viví de la mano de mi padre del mismo nombre, Ignacio Garibay, y fue muy bonito, fue muy especial los inicios y todo, desde verlo como aficionado las primeras veces, desde emocionarme en el tendido viendo torear, en especial a mi padre, porque no me gustaba emocionarme con otros. Más bien, yo era un poco celoso, entonces no me emocionaba con otros toreros más que mi padre. Pero, pero ¿cómo se dice? Pero desde ahí, desde en esas plazas, ver que mi padre me hiciera sentir cosas y poder disfrutar del toreo desde el tendido en mis inicios, cuando yo era todavía más niño, era muy especial, era muy bonito, porque además, es, yo creo que yo creo que desde muy pequeño me encontré un camino a seguir, ¿no? De la mano del toro. Y bueno, también así dentro del medio y también gracias a mis padres. Estoy consciente que nos dieron una posición privilegiada, estoy muy agradecido con mis padres. Y nada, mi primer contacto fue más que nada como aficionado, de vez en cuando toreaba de la mano de mi padre, de vez en cuando teníamos así algún tipo de interacción con los toros en alguna ganadería, yo y mi hermano y tal, pero como cualquier otro aficionado, de emocionarme más que nada en las plazas de toro. Es lo que, el recuerdo más bonito que yo tengo de mi infancia, ¿no? De poder emocionarme en una plaza de toros. Fíjate que yo también como niño a tu papá en las plazas, era su apogeo en su carrera en aquellas tardes que estaba, por ejemplo, en 5 de febrero en la Plaza México, acartelado en casi todas las ferias alrededor del país, de alguna u otra manera como marcando esa agenda y estando liderando de alguna manera el escalafón, ¿no? Y en ese sentido, más allá de lo que uno, por ejemplo, como aficionado, como niño, como aficionado, estábamos viendo de tu padre en los cosos taurinos, ¿tú cómo poco a poco te fuiste involucrando en el sentido de que, cómo te fue tu papá guiando de que la tauromaquia es un lugar donde se aprenden valores, donde se aprenden muchas cosas que son completamente contrarias y obviamente las mentiras que se han dicho últimamente al respecto de la tauromaquia? ¿Cómo fue ese contacto, digamos, que tuviste con tu padre de ir aprendiendo de los valores que tiene la tauromaquia? Yo creo que eso viene a vía de que mi padre hasta cierto punto nos intentaba transmitir una manera de comportarse, ¿no? A mí y a mi hermano, una manera de ser respetuoso con los ganaderos, con los mayores, con toda la gente y más allá el respeto, yo creo que lo tiene ganado a cualquier persona, más allá de que lo conozcas o no lo conozcas, y mi padre nos inculcó desde jóvenes, desde muy pequeños eso, a mí y a mi hermano, y más que nada eso, y también
en gran parte la admiración a todas esas personas que se juegan la vida delante de la cara de un toro, y esas personas que tienen una pasión tan grande que entregan su vida por ello, como los ganaderos, los empresarios que viven para y por el toro también, ¿no? Entonces, todos esos valores que fuimos aprendiendo, y también mi papá es una persona muy disciplinada que también nos lo fue enseñando en el camino. La disciplina que tiene que tener un torero hoy en día es impresionante, ¿no? Nosotros veíamos a mi papá despertarse, entrenar, correr y hacer y deshacer, mentalizarse, hacer muchos sacrificios también muy duros, pero lo veíamos de verdad disciplinado, entregado y amando los toros, ¿no? Entonces para mí eso, pues, crecer con un héroe tan cercano a mí, ha sido muy, muy bonito, ¿no? Y le he podido aprender muchísimas cosas. Para empezar por los valores y por el respeto que le tengo a todas las personas, y también la admiración que le tengo a todos los toreros, ganaderos y a toda la gente del medio del toro. Y luego mis inicios más allá de mis valores y tal, empiezan verdaderamente cuando yo me pongo delante de una becerra por primera vez, de empezar a sentir ese miedo con una becerra que no llegaba ni a los kilos, pero de todas formas se embestía, y uno siente ese miedo, y de pensar y de reflexionar, oye, ¿cómo es que un hombre es capaz de hacer sentir a una persona cosas tan bonitas con un animal que le puede quitar la vida, ¿no? Si yo no puedo ni con el miedo con esta becerrita. Es, desde ahí yo creo que nace toda esa admiración y ese respeto. Es impresionante. Ahora, específicamente esa parte que mencionas al final, ya bueno, relatas un poco ese primer momento donde te pones delante de una becerra, pero bueno, ¿cómo fue un poquito antes ese momento en el que tú decides, pues de alguna u otra manera seguir los caminos o los pasos de tu padre, como pues llegar que imagino esa es la intención, llegar a ser todo profesional, tener una carrera propia, tener un distintivo propio, pero antes de llegar a esa ilusión, ¿cómo es que te decides hacerlo? Considerando que en tu posición, a diferencia de otros toreros, pues digamos, tú ya, como tú bien mencionas, desde que naces ya eres parte de la familia taurina de tu padre, ¿no? Digamos de alguna forma. Pero ¿cómo es que tú quieres seguir? Porque si hay casos donde los hijos de los toreros, las hijas de los toreros, no, definitivamente, no es que se vuelvan antitaurinos, mucho menos, pero quieren mantenerse al margen de lo que fue la carrera de sus padres. En este caso, ¿qué es lo que a ti te motiva a tratar de seguir los pasos de Ignacio Garibay? Pues muchas veces yo no, la verdad es que yo de pequeño, yo decía que quería ser todo, pero tampoco es que yo hacía nada al respecto. Más bien a mí me sucedió al revés. A mí me sucedió que después de un día de haber yo toreado delante de una becerra, yo sentí cosas especiales, ¿no? Yo sentí cosas que nunca había sentido en mi vida, ni estando con mis amigos, ni jugando, ni divirtiéndome, ni tal, ni cualquier cosa que pueda vivir un niño con 10 11 años, ¿no? Entonces, yo ese día delante de una becerra sentí cosas muy especiales. Me acuerdo, un 1 de marzo, creo que fue 2016, y yo sentí cosas muy especiales y muy bonitas ese día, tanto así que a partir de ese día fue cuando yo dije, esto es lo que sentí hoy es lo que más me puede llenar a mí en la vida. O sea, yo quiero volver a sentir esto en algún otro momento. Entonces, a partir de ese momento, es en el momento en el que yo hablo con mi papá y le digo, oye papá, yo quiero ser torero, ayúdame a ser torero, que yo quiero vivir de esto, yo sentí cosas especiales. En su momento no sabía cómo ponerle nombre, pero ahora que lo veo en retrospectiva, me doy cuenta de que lo que sentí fue muy especial y que por eso tomé esa decisión después de eso, después de lo que sucedió. Y mi papá, pues, sí, no estaba muy contento al inicio con la decisión, porque sabe todos los sacrificios que se hacen, todo lo que se sufre, toda la disciplina de uno, la vida que pierde uno, está muy consciente de todo lo que vive un torero. Mi papá fue un torero, entonces no le parece mucho esa decisión, y de todas formas yo empiezo a intentar ser torero por mi cuenta, ¿no? Mi papá al inicio, la verdad es que tomamos dos caminos diferentes. O sea, mi papá me decía, bueno, sí, entrena. Y entrenaba yo en mi casa, en mi patio, de la manera que yo veía. Yo me ponía a ver videos y luego lo intentaba replicar. Y luego así, porque era un tema, hasta cierto punto era muy delicado con mi papá. Yo no podía hablar con mi papá de que yo quería ser torero. Entonces yo tenía que llegar en algún momento y darle la sorpresa a mi papá de, oye, mira, mira cómo estoy toreando, papá. Y que él se sorprendiera y diga, no, este niño va en serio y tal. Entonces, cada vez fue como un poquito como un acto de rebeldía también, yo querer empezar a ser torero, ¿no? Porque yo no me dejaban y no me dejaban, y yo quería y me volvía loco y me obsesionaba y tal.
pero fue muy bonito, fue muy especial y también aprendí muchas cosas de esa época. Sí, me imagino que a tu papá le debe haber pasado esta sensación de, bueno, yo como torero, es mi responsabilidad, son mis gustos, son mis intereses, son mis propios valores, son mis propias acciones las que llevo a cabo, Claro, pero ya que tu hijo sea el que va a tomar estas mismas acciones, pues obviamente ha de sentirse una sensación completamente diferente porque, entre otras cosas, no puede controlar todo, ¿no? O sea, al final de cuentas, desde el inicio en el que tú decides empezar, aunque sea de salón, a practicar a tomar los fundamentos pues con los trastos, etcétera, de alguna u otra manera, él se da cuenta que al final de cuentas ya empieza a ser una tauromaquia propia de ti, no de él, y en ese sentido son cosas que él no puede controlar, ¿no? Y hoy en día, ¿cómo lo digiere tu papá? pues mira, obviamente para esto, del momento en el que te estoy hablando hasta este momento, han pasado ya, no sé si, bueno, tampoco mucho tiempo, pero te puedo decir que 2 o 3 años. Entonces, mi papá, la verdad es que no lo ha tomado, bueno, obviamente yo soy consciente de lo que puede sentir mi papá, más que como torero, como padre de un hijo, ¿no? De saber que su hijo está poniendo su vida en riesgo, pero para poder llegar a este momento, pues fue un largo camino, ¿no? En el que pues mi papá, por ejemplo, me llevaba de vez en cuando a algún tentadero, pero no me dejaba salir a torear, pero tal, no sé qué. Entonces, con el tiempo un día que me aventé de espontáneo y otro día que me fui ganando las oportunidades y le caí bien a un ganadero, entonces me invitó un día a ir a dar las tres y tal y tal y tal, y yo solito me empecé a meter en el medio del toro. Obviamente la gente me agradó muchísimo por el nombre que tengo, ¿no? Y me abrió las puertas de su casa desde escuchar mi nombre. Entonces, pero gracias a eso y a estármelo yo buscando y no sé qué, que sin que yo mismo lo supiera, ya estaba yo tentando en las mejores ganaderías de México, ¿no? Y para eso yo creo que con el tiempo mi papá se fue dando cuenta de que esto no era un juego, de que lo que quería yo no era un juego, y no era una broma, y que yo iba muy, muy en serio, todos los sacrificios y todo lo que he ido dejando atrás para poder llegar hasta esos momentos, ¿no? Imagínate ver a tus amigos de fiesta y toda la gente y tus amigas y todo el mundo y tal, y tú tener que hacer el sacrificio porque tú eres torero. Y tú eres, por más que puede sonar muy egoísta y puede sonar crecido, pero yo creo que hay que comportarse como torero, ¿no? Y ser torero y ser torero. Y, como se dice, y así fue, lleno de sacrificios. Yo perdí mucha parte de mi niñez y de mi juventud por estar con este plan metido en la cabeza. Hasta que llegamos al día de hoy, bueno, hace más de 6 meses que yo estoy viviendo en España. Otra de las decisiones que fue, pues yo creo que más que dejarle claro a mi familia, demostrarme a mí mismo si soy capaz yo de sacrificar absolutamente todo por los toros, ¿no? Venirme a vivir a un país nuevo, dejar mi familia, mis amigos, dejar todas mis relaciones, toda mi comodidad y aprender yo a cocinar, aprender a vivir solo, aprender a hacer mis cosas y inventar cosas nuevas, ¿no? Cosas que también, gracias a Dios, se han dado muy bien. Y nada, llegamos hasta el día de hoy, que hace poquito más de 2 semanas, debuté como novillero sin caballos en Valencia, en el que fue un día muy bonito y mi padre se lo tomó pues me imagino que lleno de ilusiones, pero también lleno de miedo, ¿no? Supongo yo. Bueno, yo creo que sí, porque se le veía en la cara que tenía miedo, pero sí, ha sido muy bonito. Ahora, ese proceso que mencionas al día de hoy, donde ya te encuentras viviendo desde hace 6 meses en España, recientemente en esa presentación sin caballos en Valencia, que es una de las plazas más importantes de ese país, que digamos va partiendo el queso para lo que va a ser el resto de la temporada para muchos de los novilleros y toreros en España. Pero bueno, antes de llegar a ese punto y hablar particularmente de tu actuación en Valencia, me gustaría que nos platicaras un poco de, bueno, te surge esa chispa, nace esa chispa después de torear la becerra, donde obviamente ya sientes ese nudo en el estómago de, a ver, quiero volverlo a repetir, ese feeling de volver a ponerse delante de un animal bravo. De ahí que te pones delante de esa primera becerra al día de hoy, ¿cuál consideras ha sido tu evolución y en resumen, cómo ha sido este trayecto hasta el día de hoy? A mí los toros, yo creo que ha sido lo más bonito que me ha pasado en la vida, bueno, en mi corta vida hasta el momento. Me ha dado un montón de aprendizajes, me ha hecho madurar muy rápido, me ha hecho crecer como persona, como torero,
más allá de como torero y todo lo que he aprendido de los toros, yo creo que yo como persona he aprendido a vivir la vida desde un punto de vista muy bonito, ¿no? Desde un punto de vista lleno de respeto, un punto de vista como si fuéramos, como si fuera una persona de antes, bueno, o sea, un poquito más clásico y yo creo que ese respeto y esa admiración y esa disciplina y todos esos valores que se aprenden, yo creo que eso ha sido la clave para llegar hasta este momento, ¿no? Hasta donde lo que estoy viviendo ahora. Y pues eso, más que nada eso. Y bueno, ahora sí, hablando en específico de lo que fue tu presentación en Valencia, en términos generales, ya haciendo, digamos, una autoevaluación con la cabeza fría después de algunas semanas de dicha actuación, ¿qué consideras que fue tanto lo bueno como los puntos a mejorar de la actuación ahí en Valencia? Yo creo que para empezar fue un día que disfruté muchísimo, ¿no? Desde que tuve el privilegio de vestirme de luces por primera vez en mi vida en una plaza de toros del calibre que es Valencia, este, desde eso fue algo muy especial, de no creérmelo, la preparación fue hermosa, de todos los días despertarse con una ilusión, una emoción y también un miedo muy bonitos y muy grandes, pero ya en el día lo disfruté muchísimo y luego yo creo que uno de los puntos buenos fue mi entrega. Sé que yo estuve muy entregado, sé que estuve valiente, sé que hubieron momentos de mucha lucidez, en especial por la mano izquierda. Pude cuajar algunas tandas por la mano izquierda en especial, por la mano derecha. Y te soy sincero, la verdad es que no me terminé de encontrar yo. El Heral fue un Heral que tuvo cosas muy buenas. Por el lado derecho luego él era mejor. Luego tenía sus defectos, obviamente, son acordes a la edad, que era un poco informal, que soltaba la cara, que tal, entonces, pero luego, más que nada, yo con lo que me quedo de Valencia fue con lo que disfruté ese día y obviamente con lo que tengo que mejorar, que lo que tengo que mejorar es que con mucha paleta, ese día le pude haber yo dado más sitio en algunas tandas, ese día, todos ese tipo de aspectos que me quedan ya para la cabeza a mí, ¿no? Que, que si no, y más que nada, lo que sentí fue muy bonito, pero en este momento me encantaría poder concentrarme en, oye, sí disfruté y me dio mucha confianza Valencia, pero ahora qué es lo que yo tengo que hacer para la próxima vez que vaya a una plaza de toros de primera, cortarle 2 horas en vez de una, ¿no? Es lo que yo creo que todos queremos. Claro, y definitivamente es importante esta autoevaluación porque al final de cuentas creo que incluso hasta los matadores más veteranos no dejan de tener una evaluación permanente de sus actuaciones que los hace siempre tratar de ser mejores, ¿no? Independientemente de si temprano o tarde en tu carrera te puede llegar ese momento cúspide, siempre hay un momento de evolución y creo que eso es muy importante y la tauromaquia particular que puede ir desarrollando desde un joven hasta alguien que ya tiene 30 años en esto, pues obviamente es muy valiosa. Y en ese sentido, ¿qué viene para Ignacio Garibay en el futuro, digamos, a corto plazo y después ya a mediano plazo? Pues de momento, mira, en este momento yo soy alumno de la Escuela Taurina de Madrid, de la Escuela Taurina José Cubero Dillo en Madrid, y siendo también uno de los alumnos destacados de la misma, donde es un lugar donde hay un alto nivel de competencia, donde salió la novillera con caballos Olga Casado, está otro torero Rafael de la Cueva, ahí hay muchos más compañeros que también arrean mucho, que aprietan mucho, me siento en un lugar también privilegiado por poder estar aquí compitiendo con los mejores, ¿no? Y más allá de eso también revolverse un poco a la historia y ver todos los toreros que han pasado por aquí, desde Juli, desde Uceda Leal, por ejemplo, un torero que yo admiro muchísimo, Miguel Avellán, nuestros maestros que tenemos ahora, Sergio Aguilar, Fernando Robleño, el maestro Rafael de Julia, el maestro Raúl Amerillero, y, y nada, aprender muchísimo de ellos, disfrutar muchísimo su compañía, poder exprimir todo el conocimiento que nos puedan transmitir para poderlo poner en práctica en las plazas de toros, ¿no? Este año, si Dios quiere, de momento estoy anunciado en 2 certámenes más que vienen por delante en estos 2 próximos meses. De ahí en adelante seguramente seguirán surgiendo cosas, seguirán surgiendo novilladas, pero más allá de eso, quiero que sea un año en el que pueda disfrutar muchísimo, ¿no? Que lo pueda vivir muy presente y que lo pueda también cortar muchas orejas, y que pueda triunfar y que puedan llegar momentos muy bonitos
y más que nada aprender y seguir mejorando mi tauromaquia, seguir puliendo los aspectos que me quedan por pulir y perfeccionando lo que puedo perfeccionar. Ya mencionabas, obviamente, al inicio de esta charla, que más allá de tu padre, más allá de que sea tu padre, sentías una admiración por él como un referente que has tenido permanentemente, pues desde niño y ahora en esta carrera que estás comenzando. En ese sentido, ¿quiénes más son tus referentes o quiénes han sido tus referentes, incluidos a lo mejor los que ya mencionabas recién en la última respuesta que me dabas? Mis referentes de la actualidad, yo creo que de la actualidad, bueno, de la actualidad te voy a decir de los últimos 5 años, ¿no? Yo creo que puede ser los maestros. Eda Leal es un torero que admiro muchísimo, que me gusta muchísimo, es un torero que yo considero mi torero espejo. Alejandro Talavante es otro torero que me llena muchísimo. Morante de la Puebla es otro de ellos. Y pasar, obviamente, yo creo que el más grande de esta última generación, como lo es José Tomás, ¿no? Y esos son Claro, mis sí. referentes. Y ahora te puedo decir también referentes antiguos, como José Miguel Arroyo, como muchísimos toreros, como Paco Camino, como Paco Ojeda, como Damaso González, como, mira, la verdad es que muchas veces me cuesta muchísimo trabajo esa pregunta, porque muchas veces no intento fijarme solo en un torero y seguir sus pasos o en pocos toreros, ¿no? Me encanta ver muchos toreros y muchos diferentes conceptos y muchas maneras de interpretar el toreo. Creo que todos tienen cosas buenas y me encanta aprender, me encanta aprender y hablar de todas las diferentes interpretaciones del toreo, ¿no? Sí, eso hay que tenerlo siempre muy en cuenta. Por ejemplo, yo de tu papá recuerdo mucho lo que ya mencionaba, ese profesionalismo que siempre tenía. Tú veías algunos toreros, obviamente no dar nombres, pero tú veías algunos toreros en el patio de cuadrillas y los veías a lo mejor no al 100% enfocados en lo que iban a hacer, y tu papá sí era uno de ellos. Era uno de ellos que estaba ya metido en la tarde, ya estaba completamente enfocado y que sabía la responsabilidad que tenía, sobre todo por la referencia que en algún momento, como te comentaba, llegó a tener en muchas plazas del país. Entonces, en ese sentido, poniendo el ejemplo de tu padre, pues podemos hablar que en realidad le puedes aprender incluso al que toree 2 tardes al año, al torero que lleve 10 corridas en 10 años, le puedes aprender algo, así como al mismo que lleva 80, 90 corridas en una temporada, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es muy importante eso que mencionas, porque tanto como tú como novillero, como nosotros como aficionados, pues podemos aprenderle a todos y podemos encontrarle el gusto a todo. Si bien es cierto que siempre va a haber preferencias por uno o por otro, pues bueno, eso ya es una cuestión muy personal de cada quien y que se termina reflejando de alguna u otra manera, pues a la hora de verlos torear, ¿no? Ahora, pasando al tema que es un tanto complicado hoy en día aquí en México, y tú desde España seguramente pues estás al día con la noticia, la reciente, pues yo la llamaría prohibición oculta, porque realmente es una reglamentación un tanto ridícula lo que se aprobó en el Congreso local de la Ciudad de México con respecto a las corridas de toros, que según ellos están preservando la tradición cuando realmente lo que están haciendo es exterminarla de manera oculta sin que se note abiertamente. Pero realmente, más allá de lo que es la, la imposición ahora de los políticos en la Ciudad de México y lo que es una amenaza latente en todo el país, ¿tú cómo ves el futuro de la fiesta en general, particularmente en México? Pues, este, ¿qué te puedo decir? Mira, yo, yo estoy consciente muchas veces que yo no soy quien para hablar de este tipo de temas tan polémicos, ¿no? pero, pero a mí me afecta muchísimo. O sea, más que, o sea, me imagino lo que afectará a matadores consagrados y a todos los matadores, todos los matadores mexicanos, banderilleros, picadores, empresarios, toda la gente puede salir afectada de este suceso, ¿no? Este, para mí, desde mi punto de vista, yo te lo puedo decir como que para empezar, yo nací en la Plaza México. Bueno, yo soy de la Ciudad de México, nací en la Ciudad de México y uno de los primeros recuerdos de mi vida es ver a mi papá y acompañar a mi papá en una salida a hombros de la Plaza México, una plaza que he enseñado desde de verdad mi primer recuerdo de toda mi vida es en esa Plaza de Toros, ¿no?
y desde tan pequeño soñar con esa plaza y con ese día y con un día poder disfrutar delante de tu gente y delante de esa plaza, es un lugar especial y más allá de todo lo que pueda pasar después. Pero la verdad que me duele muchísimo porque siento que hasta cierto punto me están imponiendo que yo no pueda cumplir un sueño, ¿no? Entonces, y todos los sacrificios que he hecho hasta el momento, tanto yo como todas las personas que hemos hecho este sacrificio de venirnos a España, de buscar la vida acá, como todos los novilleros mexicanos que están ahorita aquí en España haciendo la guerra, y, y que nos digan que a lo mejor no podemos ir a torear a nuestro país, pues yo creo que duele muchísimo, ¿no? Y que es muy fuerte que te digan, oye, pues el sueño que tú querías, que tú tenías y donde más te gustaría torear, pues a lo mejor no llegas a torear, me parece, me parece muy doloroso, me parece muy fuerte y me da mucha impotencia. Es un tema que me da mucha impotencia. Sí, digamos, si uno te pregunta cuáles son que es lo que te preguntaba hace ratito, cuáles son tus objetivos a mediano y largo plazo, pues seguramente uno de ellos es confirmar en la Plaza México, ¿no? Y que cosas externas a lo que tú puedas hacer por más esfuerzo y dedicación que hagas, te lo impidan, como es en este caso, la nueva reglamentación que va a haber para las corridas de toros en la Plaza México, pues obviamente de alguna u otra forma va en contra o obstaculiza lo que puede ser ese sueño o ese objetivo que puedes llegar a tener, como muchos otros, porque lamentablemente sí se puede generar un efecto dominó, donde en otros estados también empiecen ciertas regulaciones, entre comillas regulaciones, con respecto a la fiesta. Ya lo vimos recientemente en Querétaro, lo que ocurrió el fin de semana en la Hacienda del Salitre. También aparentemente, falta que se aclaren varias cosas, pero aparentemente hubo una imposición también de un amparo para que se suspendiera en pleno festejo el espacio, lo cual tampoco me parece de lo más correcto, porque también hay formas, ¿no? Una cosa es prohibir o suspender, digamos, sin la actividad misma en el lugar, ¿no? En plena corrida llegar a suspender el festejo, pues me parece de lo más desagradable, independientemente de las responsabilidades que se puedan llegar a tener por de una u otra parte, ¿no? Y en No, y ese sentido, pues sí, llama la atención lo que ocurrió. totalmente, tienes toda la razón, como más allá de lo que está ocurriendo y de la manera que pues todos tenemos nuestros ideales, tanto antitaurinos como taurinos, yo respeto ambas posiciones, ¿no? Pero hay maneras para hacer todo, como tú lo estabas mencionando ahorita. Eso viene de una base del respeto. Si hay una gente que pagó una entrada y que está disfrutando de un evento, oye, hay momentos y hay maneras de hacer las cosas respetando al otro. Oye, entendemos que no estés de acuerdo. Se habían matado dos toros de cuatro toros que eran y me parece impresionante lo que se pueda cancelar una corrida a media corrida, ¿no? Me parece, bueno, ¿en qué cabeza cabe eso? Sí, no me quiero imaginar, por ejemplo, lo que pensaban tanto las cuadrillas como Joselito Adame como Héctor Gutiérrez, de qué les llegaba a la mente de ustedes, estar tan enfocados en lo que es la tarde, en lo complicado que es estar tanto física como mentalmente metidos en la tarde y de repente lleguen y te digan, no, ya se acabó ya a otra cosa, ¿no? Es yo creo que bastante complicado y es algo que, pues sí, sobre todo falta al respeto de la actividad y la profesión que ustedes llevan, ¿no? Y en ese sentido, y ya para también para ir cerrando este episodio de Personajes del Toro, tú que has estado ahorita ya en España 6 meses, que de alguna u otra manera empiezas a conocer lo que es la cultura taurina en España, ¿tú qué tanto encuentras de diferencias entre los ataques antitaurinos allá en el viejo continente como los que estamos recibiendo aquí en México, también en Sudamérica, que también la cosa no pinta, digamos, promisoriamente en la mayoría de los países taurinos? ¿Tú qué tantas diferencias encuentras entre lo que ocurre en España, en Francia, en Portugal, a lo que se vive aquí en México? Pues que aquí la gente verdaderamente tiene un respeto hacia su esencia, ¿no? Y hacia sus tradiciones y hacia su verdad, porque todos venimos, pues lo queramos o no, todos, México, Perú, todos esos países de Sudamérica fueron conquistados por España, ¿no? Entonces nos transmitieron esa esencia que hasta cierto punto le hicimos nuestra, como gran parte de las cosas que suceden en México. Entonces aquí en España se respeta y se admira esa esencia española como lo que es, como eso es una cultura y es algo que se respeta. Oye, a las personas que no le gusta,
oye, no asisten a los toros, como totalmente puede pasar en México. A las personas que les gusta asisten a los toros y disfrutan de su fiesta, de su tradición, de su manera también de disfrutar ellos una tarde, ¿no? De hacer algo con su familia y vivir un momento lindo. Yo creo que todo viene a través del respeto. Si todos aprendiéramos a respetar a los demás y a ser un poco más libres y a dejar a los demás estar en el momento en el que quieran estar. Oye, yo no es que esté pidiendo nada del otro mundo, solamente estoy pidiendo lo mismo que yo puedo ofrecer, ¿no? Como taurino, que respeten mis gustos, ¿no? Como podría ser, bueno, estamos en unos tiempos en el que se supone que muchas personas están buscando la libertad y el respeto. ¿Y por qué ellos sí y nosotros no, no? ¿Por qué nosotros no podemos ser respetados? Yo creo que son momentos en los que más que nunca se tiene que aprender a respetar la libertad de cada persona, ¿no? Sí, definitivamente. Y ahora, por ejemplo, al corto plazo, pues bueno, esto va a entrar a temas de abogados, de juzgados y de gente que va a tratar de liderar, por ejemplo, en el caso de la Plaza México, para que ya sea mediante un amparo, mediante acciones legales, se pueda de alguna u otra forma revertir lo que fue la reforma, nueva regulación a las corridas de toros en la Plaza México o en la Ciudad de México en general. Pero bueno, esas son, digamos, soluciones especializadas a corto plazo que tienen que llevar a cabo precisamente especialistas. En este caso, ¿tú qué consideras que tanto a mediano como a largo plazo tenemos que hacer como taurinos para preservar la fiesta independientemente de la trinchera en la que nos encontremos? Una que, por ejemplo, a mí se me ocurre que creo que es muy valiosa es seguir fomentando, y yo, por ejemplo, desde mi trinchera lo trato de hacer, es a la gente no taurina, pero que tampoco está en contra, o sea, hay mucha gente que no conoce, pero tampoco te dice que está en contra, de tratarlos de llevar a las plazas, de tratarlos de llevar al Campo Bravo y que conozcan este mundo. ¿Tú consideras que aparte de esto, qué más se puede llegar a hacer para preservar la fiesta, más allá de esto, que digamos es una situación a corto plazo el tema que se puede llegar a resolver o no de la Plaza México? Porque al final de cuentas los ataques van a seguir y el tratar de imponer o de coartar la libertad de expresión y de gustos, en este caso como es la tauromaquia, pues va a seguir existiendo, ¿no? Y de alguna u otra manera ha existido, o sea, con Benito Juárez y con Carranza hubo prohibiciones en su momento y después los toros regresaron, pero ¿cómo podemos hacerle hoy en día, siglo XXI, para preservar esta fiesta? Pues yo creo que, mira, en nuestra trinchera, yo creo que nosotros podemos hacer es unirnos entre nosotros, ¿no? Estar dispuestos todos un poco a dejar nuestros egos, nuestras personalidades, todo lo que sentimos y tanto como aficionados, como toreros, como ganaderos, como empresarios, y unirnos todos de verdad para poder luchar esta misma lucha que es que nos está ganando a todos, en la que estamos todos involucrados y en la que todos nos vemos afectados. Entonces, yo creo que la única manera, la única solución que yo le veo a un mediano y largo plazo, obviamente también hay que fomentar la tauromaquia, pero yo creo que si creamos un frente unido y creamos de verdad un frente que se deje de egos y de tantas cosas que pasan en los toros, más allá, creo yo, un poquito más entre profesionales, yo creo que podríamos hacer una mucho mejor fiesta, ¿no? Podríamos hacer una mejor fiesta y luego totalmente lo que tú dices. Yo creo que yo he tenido varios amigos que a través de la pasión que ven que yo le pongo a cada uno de mis entrenamientos y a cada uno de los días que toreo y tal, tengo 4 o 5 amigos que me han dicho, oye Ignacio, yo quiero ser torero, ayúdame, ¿de qué manera le hacemos, no? Obviamente, todas esas personas les abro la puerta de mi casa, yo creo que también hay que fomentar la tauromaquia, más que defenderla hay que enseñarla, ¿no? Como se dice por ahí. Entonces, tienes toda la razón por ese lado y también unirnos, ¿no? Porque a mí lo que me causa impotencia es no poder, que mi única manera, que lo único que yo pueda pedir sea unidad para yo poder cumplir un sueño, ¿no? Entonces eso es complicado, pero bueno. Sí, definitivamente, y yo lo único que agregaría es que, fíjate, yo soy seguidor del fútbol americano, y hoy en día, por ejemplo, aquí en México, para ver el fútbol americano, el de mayor nivel que puedes tener en México, pues es en las universidades, en los torneos que hay tanto de la UNEFA como de CONADE. Y de ahí en fuera, pues el mayor nivel es lo que existe en Estados Unidos, ¿no? La NFL,
los colegiales, etcétera. Y realmente el mayor nivel de fútbol americano que puedes ver, pues es precisamente lo que ves en Estados Unidos, y lamentablemente casi todo es por televisión, o sea, o por streaming, o por como lo quieras ver, o sea, vía remota, no lo puedes ver en presencial. Y lo único que yo esperaría que no ocurra con los toros es que ocurra lo mismo, que ahora los toros o a Ignacio Garibay lo tengamos que ver desde el televisor, desde internet, porque va a tener que vivir en España para seguir cumpliendo su sueño como matador de toros y no lo puede hacer en México. O sea, muy escaso los lugares donde pueda llevarlo a cabo, como ocurre precisamente con el fútbol americano. Totalmente, yo creo que como aficionados, antes de como toreros y como lo que sea, yo creo que es lo que todos queremos, ¿no? Poder asistir un día a los toros y disfrutar de una tarde de toros, no hay cosa más bonita que eso. A mí es una de las cosas que más me gusta hacer en la vida. Cada vez que hay toros cerca de Madrid, no, nunca dudo en ir. Este, yo creo que ojalá que a través de fomentar y de unirnos todos y de luchar por lo que nosotros queremos, a través de eso podamos, en mi caso, cumplir un sueño y en el caso de muchas otras familias, poder comer y de poder llevar un plato de comida a la mesa, ¿no? A mí me parecería un sueño hecho realidad el poder seguir toreando y un día soñar con llenar la Plaza México. Bueno, tantos sueños que te podría contar ahorita que no acabaríamos, pero nada, pedir unidad y pedir respeto y hacer y todos estar juntos y fomentar y todo lo que hemos platicado hasta el momento. Sí, miles de personas podrían perder sus empleos si la tauromaquia desaparece en este país. Y es gente, la mayoría de ellos, que les quitas el empleo de un día para otro y qué van a hacer, ya no digamos con su vida en el futuro, sino que van a hacer ese día para darle de comer a su familia, ¿no? Eso es bastante grave, bastante, pues poco ético, por ejemplo, de diputados como el señor Sesma, que dice que no importa que ellos fomentan más empleos de los que se pierden, o sea, simplemente hablen números y no de las personas, le importa más que el número sea importante de empleos que se generan a nivel nacional y no de las personas que lo pierden por decisiones como la suya, de prohibir ocultamente la fiesta de los toros en la Ciudad de México. Pues muchas gracias, Ignacio Garibay, no sé si tengas algo más que agregar. Nada, Ricardo, agradecerte por este espacio y por la oportunidad de poder expresarme un poco, ¿no? Y de poder comentar lo que nosotros también sentimos, los que estamos desde mi posición, ¿no? O desde una posición parecida. Muchas gracias por este espacio, Ricardo, y a todos los que nos escuchan. Muchas gracias a ti, pues seguimos en contacto para una segunda emisión. Ojalá los éxitos y los triunfos sigan acrecentando tu carrera y puedas seguir floreciendo más allá o independientemente de lo que está ocurriendo hoy en día en nuestro país. Pero bueno, al final de cuentas también estás trazando un camino, es un camino particular que contra viento y marea, contra prohibiciones, obstáculos que se pongan adelante, pues la perseverancia te va a sacar adelante. Pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, aquí en Personajes del Toro por Suspiros de Arte. Muchas gracias a todos ustedes que nos sintonizaron a través de las plataformas de Amazon Music, Spotify y en video tanto en YouTube como en Facebook. Ahí pueden seguir este y el resto de episodios que hemos tenido aquí en Suspiros de Arte. Muchas gracias a todos y nos vemos a la próxima.